Egunon, queridos patitos, vamos a darle a la revolución industrial. Como decíamos ayer al finalizar, em, hay primera revolución industrial y segunda revolución industrial entre el final del siglo XVIII y principios del siglo XX, con un intermedio en la mitad del siglo XIX. Podríamos seguir, por ejemplo, la primera revolución industrial de Phyllis Dean en Península, 1972. La revolución industrial es el conjunto de cambios económicos implicados en la transformación de una economía preindustrial tradicional, de baja productividad y de crecimiento lento, a una fase moderna e industrializada del desarrollo económico, donde la producción per cápita es alta y el crecimiento sostenido. Las transformaciones, las transformaciones básicas serían siete: la aplicación amplia y sistemática de la ciencia y la tecnología de proceso de producción orientado hacia el mercado. Ampliación de los horizontes de los agentes económicos, paso del mercado local y autoconsumo al nacional e internacional. Emigración del campo a la ciudad. Desplazamiento de la población ocupada del sector primario al resto. Modificación de la organización de relaciones laborales, tienden a despersonalizarse y a ampliarse, pasan del pequeño taller a la fábrica. Uso intensivo y extensivo de los recursos de capital, inversión, complementando a la mano de obra con sustituyéndolo o sustituyéndolo. Aparición de nuevas clases sociales, burguesía, industrial y proletariado, debidas por relación con los medios de producción. En Inglaterra, en 1760-1780, Bélgica, Francia, finales del siglo XVIII, y en Alemania, Estados Unidos, en 1820-1830. Fue una extensión desigual. No todos siguieron los pasos ingleses, y dentro de estos países hubo diferencias por regiones. Hay distintas vías y ritmos. Como componente general, la primera revolución industrial es que fue lenta, dubitativa. Existe un alto grado de continuidad en el maquinismo, en los procesos y las invenciones técnicas de los años anteriores. Lo que hay es una aceleración del ritmo de crecimiento. Las innovaciones técnicas tienden cada vez más implicación. Primero se inventa, luego se aplica sobre la industria y luego el invento tenía una fase de maduración. El impulso viene de la economía. Dado que hay desarrollo económico, hay interés. Las primeras fueron realizadas por hombres prácticos. Buscaban solucionar problemas concretos. Esto lleva a la creciente aplicación de innovaciones técnicas. Se buscaba el beneficio. Son tantos y tan trascendentes que al articularse con el desarrollo económico impulsan y aceleran las transformaciones económicas, aumentando la productividad y por las inversiones que requería. Las implicaciones son enormes. Aumentó la producción industrial, la capitalización y se difundió la industrialización y las nuevas técnicas a otros sectores industriales. Es componente básico del salto al crecimiento básico sostenido. La nueva mentalidad surgida en esta época se origina por la Ilustración, nuevas ideas sobre el individuo que establecen leyes naturales en el ámbito político y económico que establece el liberalismo. En el orden económico, el liberalismo propugna la libertad individual, interés individual, la iniciativa individual, la propiedad privada, la libertad jurídica, la armonía universal. El individuo busca el bien propio, colabora a conseguir el bien común. El mercado libre solo debe ser regulado por el libre juego de oferta y demanda. Limitada intervención del Estado, solo debe intervenir para garantizar el orden natural. Los principales teóricos del liberalismo son fisiócratas, los fisiócratas finales de mediados del siglo XVIII, como F. Wesnein, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar. Bueno, el típico mantra de la Revolución Francesa en lo económico. Liberal. Propugnaban la primacía de la agricultura y veían la propiedad de la tierra como la principal fuente de riqueza. El laissez-faire, laissez-passer. El tronco de los teóricos es los clásicos. Está ahí Adam Smith en 1776, el mismo año de la independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio. Tendremos ensayos sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones.
Se fija en el factor acumulación de capital como medio imprescindible al desarrollo, la libertad económica individual y el papel del Estado, que debe limitarse a garantizar la libre competencia y a crear condiciones favorables al desarrollo. Inversiones en sectores como defensa, exteriores, etcétera. Confía ciegamente en el mercado libre, la mano invisible, que regula la manera natural, oferta y demanda. Se relaciona con la armonía universal. El medio de regulación es el precio. La industria guía en Inglaterra es la industria textil. Aquí se concentran los avances técnicos y se da una mayor forma de impulso económico, actuando como dinamizador. Es una industria de consumo. Valor añadido de la industria, ciertamente, en millones de libras. Y nos encontraríamos ciertamente con un esquema como sería este, en donde habría que el algodón tendría un peso en 1770 de 0,6 millones de libras, por lo tanto un 2,6%. Y a continuación, estamos hablando de 1770, luego 1801 y 1831, sube el algodón a 9,2, un 17%, y a 25 con un 22%. La lana de 7 millones a 10 y luego a 16. Lino más seda 3, 5, 11. Construcción 2,4, 9, 26. Hierro, el hierro 1,5, 4 a 8. Curtidos 5, 8, 10. El carbón 0,9, 2,7, 8. Varios componentes explican su éxito. Es una cuestión de mercado. Existe la yuxtaposición entre el mercado interior y el mercado colonial. Primero sustituyeron el algodón de la India, estampados. Se rebaja la competencia local de la lana, eliminar, y se produce para la exportación. La materia prima es muy flexible, llegaba por el sistema de plantaciones de Estados Unidos. La lana era más rígida. La producción de algodón facilitaba y permitía más fácilmente mejoras técnicas, para lo cual se requerían pocas inversiones. La mecanización se pudo hacer de forma paulatina y la vía de financiación es autofinanciación por medio de los beneficios. Y aquí ciertamente nos encontraríamos con esa idea de que en Estados Unidos libre cambio, proteccionismo, desde Inglaterra se necesitaba el algodón, el sur necesitaba cierto elemento de libre cambio, pero el norte necesitaba proteccionismo para la generación de su propia industria. Incluso tendríamos la derivación con el Génesis y la realidad de la guerra civil, con el cierto coqueteo del Reino Unido con el viejo sur. Las transformaciones tecnológicas fueron sencillas y prácticas, mejorándose por fases. Primero se concentra en la modificación técnica en el tejido, lanzadera volante. En la segunda fase se modifica el hilado, spinning jenny, water frame, mull jenny. En tercera fase vuelve al tejido como el telar mecánico, 1774. Más tarde se suma a esto la máquina de vapor. La principal fuente de energía es el carbón. Se difunde espectacularmente extracciones de carbón, 2,5 millones de toneladas en 1700, 10 millones de toneladas en 1800 y 16 millones de toneladas en 1850. Fue el sector económico, después del textil, donde más intensidad se aplicaron las innovaciones técnicas. La minería es donde fue por primera vez, se dan en las grandes empresas. La siderurgia es el último gran sector que se une a la revolución industrial. Es un sector titubeante, estaba condicionado por problemas técnicos y por la demanda del sector. El principal problema técnico es la fuente tradicional de energía, carbón vegetal. Se debe buscar la fórmula para posibilitar el uso de la hulla. No se solucionó hasta que se inventó el sistema para convertir la hulla en coque utilizable. A partir de aquí se elaboran altos hornos que producen hierro colado. El hierro colado tiene problemas, no daba suficiente calidad. Debían importar hierro vasco, de Vizcaya, fundamentalmente. Otro salto técnico, pudelación y laminación, un sistema para eliminar impurezas. A partir de aquí se puede conseguir hierro colado de calidad.
La demanda era limitada y solo impulsó su desarrollo durante las guerras napoleónicas. La definitiva expansión se da a partir de 1830 con el ferrocarril. En la segunda revolución industrial, esa que existe en un periodo iniciado entre 1850 y 1870 y que terminaría hacia 1914, ese curioso año en el que empezó cierta guerrita, los cambios se suceden en muchos sectores básicos. Aparecen nuevas fuentes de energía, una revolución en los transportes y en la estructura empresarial. Los países que ya eran industriales sufren en este segundo periodo, incorporándose territorios que se industrializan ahora. Gran Bretaña empieza a perder hacia 1890 con Estados Unidos y Alemania, acelerándose otras. Se incorporan el norte de Europa, el centro y el norte de Italia, además de partes de España. Se expanden a Canadá, partes de Brasil y Argentina y Japón, con grandes problemas en el ritmo lugar, lo hace Rusia. Las principales transformaciones, nuevas innovaciones técnicas, impulsan la siderurgia, el convertidor Bessemer y proceso Siemens-Martin, pasándose de producir hierro colado a acero, cada vez de mejor calidad, a menor precio. La ampliación de la producción de acero es enorme, de 1870 con 0,4 millones de toneladas a 1913 con 32 millones de toneladas, producción de Inglaterra, Bélgica, Francia y Alemania. Se amplían el número de aplicaciones, maquinaria, construcción, edificio y barco. A través de esto induce a efectos de otros sectores. Como sector industrial se constituye en básico en los países de nueva industrialización. Las características del sector condicionan la forma de organización empresarial. Tamaño, deben ser enormes. Para construirlas deben hacer grandes inversiones, modificando la estructura de capital. Hacia 1890 Estados Unidos y Alemania sobrepasan al Reino Unido en producción siderúrgica. El petróleo es la nueva fuente de energía, es la de crecimiento más fuerte, sobre todo en los Estados Unidos. Pasa de tener en 1865 2,5 millones de barriles y en 1914 265 millones de barriles. Es importante como fuente de energía y por sus derivados, plásticos, la industria química. Es fundamental para el desarrollo del motor, barco, automóvil. El barco, después de los primeros años del siglo XX, y el automóvil, bueno, era objeto de lujo hasta 1914. En química cabe de todo, dando lugar a nuevos subsectores por las nuevas aplicaciones. Aparecen nuevas técnicas, por esto pues tienen importantes derivaciones, como el principal lugar donde se desarrolló, que fue Alemania. La electricidad se vio lastrada por problemas técnicos. Se desarrolla a partir de 1880. Deriva en iluminación pública de ciudades y viviendas y de industrias. Energía para la industria, los transportes, tranvías, ferrocarriles, comunicaciones, teléfono, telégrafo. Electroquímica se desarrolla especialmente en Alemania, dando lugar a grandes empresas con grandes estructuras financieras. AEG, Siemens. En 1914 Alemania exporta material eléctrico 2,5 veces más que Reino Unido y 3 veces más que Estados Unidos de América. Otras industrias son el sector de los transportes, la bicicleta, el automóvil, el avión, el tranvía, las navieras. Otro, el área de la comunicación, teléfono en 1886, telégrafo, máquina de escribir 1870, máquina calculadora 1890. Las artes gráficas se transforman con nuevas formas de prensa, la linotipia en 1883. Otro sector es la construcción, con un desarrollo paralelo al del acero. En 1890 se desarrolla el sistema de armazón. Comienzan los rascacielos en Nueva York y en Chicago. En Europa existen dos hitos. La Torre Eiffel, en 1886-1889, y el Puente Colgante de 1883. Se referirá al Puente Colgante Vizcaya. Se desarrolla el hormigón armado. Los primeros edificios son de 1894, balneario de Igreche de 1912. El sector de la alimentación se revoluciona. Refrigeración, 1876, el compresor de amoníaco, la pasteurización en la leche,
el desarrollo del sistema de envasado, en botes primero y los enlatados después, el ocio y tiempo libre, turismo, la prensa, el deporte de masas, nace el Comité Olímpico Internacional, la fotografía y el cine, con 1895 como la fecha oficial de los hermanos Lumière en París. Antes de 1850 existe un país que destaca claramente. Su industria textil domina el mercado y sus adelantos técnicos se difundían a un escaso número de países, poco a poco. El Reino Unido, a partir de aquí surgen nuevas regiones industriales potentes. Estas regiones poseen un criterio dominante. Todas tienen yacimientos mineros de carbón, relación directa entre siderurgia y carbón. Otro criterio es la facilidad de comunicaciones, otro es la cercanía de mano de obra abundante y cualificada, y aparecieron nuevas áreas industriales. Existe, por ello, un retroceso relativo de la primacía británica, efectiva desde que Estados Unidos sobrepasa al Reino Unido en 1880 en el valor de la producción industrial y en 1900 en el valor por habitante. Alemania sobrepasará al Reino Unido en 1910 en cuanto a producción industrial, aunque no lo hará por habitante hasta después de la Primera Guerra Mundial. Las causas del retroceso son económicas, diferencial de coste de producción respecto a Estados Unidos, donde se realizan inversiones en maquinaria muy fuertes, arcaísmo en algunos sectores industriales, social organizativo, pues hay un dominio de una mentalidad arcaica y autocomplaciente, déficit de educación respecto a Alemania, por insistir aquí en escuelas técnicas y educación primaria, que en el Reino Unido se reducía a las élites. Falta de inversión en inversión y desarrollo, en I+D. Financiero, escasas inversiones de los bancos en la industria. Este retroceso enmascara la apertura a sectores comercial y de servicios. En 1870, la concentración industrial se calculaba que el 78% de todos los bienes industriales se producía en 4 países, en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania. Para 1914 el 71% distribuido así sería en Estados Unidos el 35,8%, en Alemania el 14,3%, en el Reino Unido el 14,1% y en Francia el 7%. Los transportes, los cambios afectan a las cuestiones de rapidez, regularidad, fiabilidad y precio. Es algo que llega a un número mayor de personas. Hasta 1840 los cambios se concentran en inversiones en canales y carreteras. La fuerza motriz básica era el caballo. Existen mejoras técnicas en las diligencias. El caballo se mantuvo como medio de locomoción de corto recorrido hasta bien entrado el siglo XX. La revolución se efectúa en 3 sentidos: mejoras técnicas, nuevos sistemas de organización y obviamente sus consecuencias. 3 serían las mejoras técnicas: ferrocarril, barcos y telégrafo. El ferrocarril es fundamental. Como tal, parte de la unión de los raíles y la máquina de vapor, dos elementos ya inventados. Stephenson desarrolla la aplicación del ferrocarril con el establecimiento de la línea Manchester-Liverpool en 1826-1830. Se configura completamente. Las mejoras se refieren a la rapidez con las locomotoras mejoradas. A finales del siglo XIX, por tren de pasajeros se iba a un 60-70 km por hora, y en un tren de mercancías se iba a 20-30 km por hora. La potencia y la economía, transporte a menor coste. En cuanto a la navegación, encontramos la competencia entre el barco de vela y el de vapor. Hasta mediados del siglo XIX vence la vela, llegando en 1850 y 1860 los clippers y su máximo apogeo, entrando en decadencia finalmente después. El barco de vapor entra en el mercado y expulsa paulatinamente a la vela. Al principio, el vapor se aplica a la navegación fluvial, barcos fluviales de madera y con paletas adosadas, como por ejemplo en el viejo sur de los Estados Unidos, en el río Mississippi. Con la llegada del casco de acero y la hélice y la fiabilidad, desplaza primero a grandes distancias, luego el tráfico comercial de alto valor, finalmente el tráfico comercial genera a los veleros.
hacia 1900 dominan totalmente los barcos de vapor. A partir de aquí, el motor realiza el mismo proceso con el vapor que éste había hecho con la vela. A partir de 1818 se crean las líneas regulares de navegación. El punto de arranque es la invención del Morse en 1843, transmisión eléctrica por cable. Se trazan redes de cableado por todo el mundo. Los ingleses son los mayores inversores. Los hitos serían en 1866, se consigue cruzar el Atlántico, 1902, las dos orillas del Pacífico. Otra cuestión son los sistemas de organización. La gestión y la inversión da lugar a varias posibilidades. Red privada en los Estados Unidos y lo más dominante en el siglo, el Estado ayuda a las empresas subvencionando con el regalo de los terrenos por donde iba a ir la línea y una superficie a ambos lados de la línea. Dependiendo de la longitud, variaba el número de metros, el resto de inversión corría a cargo de las compañías privadas. Da lugar a grandes compañías que deben financiarse por la emisión de acciones y obligaciones, es decir, sociedades. El resultado es la concentración de grandes empresas y que en 1906 el 60% de la red ferroviaria esté en manos de 7 grandes empresas. En algunas zonas da lugar a monopolios. Concesiones, como por ejemplo en Francia, el Estado concede temporalmente 99 años la concesión de las vías y la iniciativa privada se encargaba del resto. El Estado se encargaba únicamente de infraestructura y de los terrenos. Se cambió por ley en algunos aspectos. La red estatal, en el que el Estado construye el ferrocarril, por ejemplo en Bélgica, este hecho hace que el Estado controle el ferrocarril y establezca tarifas políticas que condicionaron los demás sectores. También el transiberiano y el ferrocarril minero de Triano en Vizcaya, por ejemplo. Organización. En navegación se crean líneas de correo. Los estados subvencionan a las líneas. Gran Bretaña posee el predominio. Royal Mail Ship, los RMS. Hay inversiones en infraestructuras portuarias, adecuación de los puertos, en creación de canales, Canal de Suez en 1859-1869 por una compañía francesa y el de Panamá ya construido en 1914 y por los Estados Unidos de América después de la independencia de Panamá en 1903. Los efectos son el descenso brutal de los precios del transporte, afecta al transporte marítimo y al terrestre. La evolución es mayor y la caída es mayor en el mar durante la primera mitad del siglo XIX. En tierra, la reducción es más gradual, la reducción es de 8 veces. Otras consecuencias serían facilitar la relación personal, la difusión de las ideas. Antes del siglo XIX la gente vivía y moría sin haber salido de un radio limitado alrededor de su hogar. En el comercio existe una consecuencia a los transportes. Se transforma la estructura de la agricultura y la industria y se forman los mercados nacionales. Se pone en explotación, tras colonizar, nuevos territorios. Las transformaciones en el transporte crean nuevas ramas de negocio y nuevos empleos. Repercute en la formación de los mercados bursátiles. Las compañías ferroviarias son su embrión. Evidentemente esto lleva al comercio y sistema financiero, con las diferentes fases política aduanera y estructura de sistema monetario internacional. El crecimiento económico más revolución de los transportes da un incremento de los niveles de intercambio, calculado en 20 veces entre 1800 y 1900. El comercio estaba condicionado por la coyuntura, los ciclos, fases económicas que decíamos, la política aduanera de los estados, el tema de proteccionismo, el librecambismo. La combinación de ambos da lugar a 3 fases según la protección. En 1815, 1842, 1850 aproximadamente, hablaríamos de un proteccionismo riguroso. De 1840-50 a 1875 hablaríamos de un ciclo librecambista. Y de 1875 a 1914 hablaríamos de un proteccionismo moderado. La tradición europea era la protección. Repetimos por si acaso, la tradición europea era la protección de los productos nacionales mediante el mercantilismo.
unido en 1815 con la guerra napoleónica y la caída de los precios agrícolas. Se aumenta la protección, llegando a prohibirse la importación de productos desde el exterior. Es una vía de financiación de los estados. El ejemplo son las leyes inglesas, las Corn Laws de 1815. Prácticamente prohíben la importación de cereales. En Alemania, las medidas proteccionistas se enmarcan dentro de la Unión Aduanera, la Zollverein, paso previo a la Unión Política. Se suben las tasas a los productos de fuera de la Unión y se rebajan a los que pertenecen a ella, de 1828-1834. La iniciativa librecambista parte de Gran Bretaña, donde hay presiones en pos de acabar con la legislación proteccionista, mientras pues miembros de la escuela clásica, David Ricardo, Ricard Cobden, en nombre de los industriales de Manchester, en una situación de crisis se consiguen apoyos en el gobierno, siendo abolida las Corn Laws en 1846. Hasta 1852 se eliminan las barreras aduaneras. Inglaterra arrastrará a otros países al librecambismo. Francia, por su tratado con Inglaterra de 1860, se suma a ello. Gracias a este hecho se expande por el resto de Europa. Antes de 1875, algunos países como Estados Unidos ponen en práctica medidas rigurosas para la protección de sus productos industriales. Estados Unidos tiene un mercado industrial muy expansivo, por lo que puede permitírselo. Alrededor de 1875, y a causa del hundimiento de los precios agrarios y un cambio de coyuntura, es decir, de fase, aparecen nuevas leyes proteccionistas. En Alemania en 1879, en Francia en 1881, aunque no son tan rigurosos y tienen un elemento compensatorio. Los tratados de comercio aparece la cláusula de nación más favorecida, genérica, o de productos concretos. La consecuencia será la configuración del nacionalismo económico, creciendo la tensión entre naciones. En el siglo XIX, el valor de cambio se fijaba por medio de un metal precioso. Se establece un patrón fijo que crea zonas monetarias. Hay tres posibilidades: países monometalistas en oro, como es el Reino Unido; países monometalistas en plata, Asia, Índico, Pacífico, en parte derivado de la historia del Real de A8, pero eso sería otra historia; países bimetalistas, oro, plata, oro sobre plata. Existe una relación 1:15, una de oro, 15 de plata. La tendencia es a llegar a 1:35, que es lo que tendrá Francia en el año 1900. Los metales son materias primas. La relación oro-plata tiende a modificarse dependiendo de la evolución de producción afectaban al sistema económico. Los nuevos yacimientos coinciden con momentos concretos: 1848-1851 en California y Australia, 1890 en África del Sur, Siberia y Alaska. Para compensar estos mecanismos, desde mediados del siglo XIX existe un aumento de la moneda fiduciaria emitida por una institución con relación con el metal precioso, pero no exclusivamente, sino también hay crédito, confianza en el emisor, y se emiten monedas los bancos y los bancos nacionales autorizados. Por lo tanto, ciertamente aquí tenemos el final de lo que estábamos tratando de la revolución industrial, que hemos hecho en un capítulo aparte para que pueda verse propiamente. Y en fin, queridos patitos, sin más, es que rico asco, agur probat, Betty Helpian.